sería ensayo clínico para valorar eficacia y seguridad de la electrocoagulación versus sinecatequinas versus cidofovir. Mira, lo podríamos haber hecho enseguida si así lo habíamos evitado. En el tratamiento del H-silanal, estudio Triataín y, bueno, otra vez Joaquín de Burgos de Valdebrón. Bueno, buenas tardes de nuevo y de nuevo agradecer al comité científico que haya escogido este estudio para presentarlo aquí. Bueno, como hemos dicho, la electrocoagulación es uno de los tratamientos principales del H-silanal, es uno de los tratamientos más extendidos y de hecho hay estudios que nos muestran que es más eficaz que algunos de los tratamientos tópicos que teníamos para la displasia anal, como era el 5-fluoracilo o el imiquimod. En los últimos años han aparecido nuevas opciones de tratamiento para el manejo de la displasia anal, como son las sinecatequinas, que son los extractos del té verde y que está aprobado para el tratamiento de condilomas, o bien el cidofovir, ¿no? Pero la verdad es que hay muy pocos datos sobre su eficacia, pocos datos que la hayan evaluado y ningún estudio lo ha comparado con la electrocoagulación. Por eso nosotros diseñamos este estudio, cuyo objetivo era comparar la eficacia y seguridad de estos tratamientos tópicos, las sinecatequinas y el cidofovir, con la electrocoagulación para el tratamiento del H-silanal en un ensayo clínico. El diseño del estudio es un ensayo clínico, unicéntrico, aleatorizado, abierto, en donde incluimos hombres que tenían sexo con hombres con una infección por VIH, con un H-silanal. Estos pacientes se les randomizaban a estas 3 ramas de intervención: la electrocoagulación, que la dimos en 3 sesiones, separadas entre 6 y 8 semanas entre ellas, o bien sinecatequinas al 10%, esto es una pomada que los pacientes se autoaplicaban a nivel anal 3 veces a la semana durante 8 semanas, o bien el cidofovir al 1%, también una pomada autoadministrada 3 veces a la semana durante 8 semanas. Hicimos un cálculo del tamaño muestral a partir de asumiendo unas determinadas eficacias, que fueron de 105 pacientes, y la variable principal al estudio era la proporción de pacientes que presentaban una regresión completa o parcial del H-sil medida a las 10 semanas de haber finalizado el tratamiento. En total incluimos 106 pacientes, 7 de ellos se perdieron durante el seguimiento, por lo cual conseguimos evaluar 99 pacientes. La edad media de los pacientes, 43 años, más del 40% eran fumadores y desde el punto de vista inmunológico estaban bien, con una mediana de 672 células. Destacar que respecto a la lesión al H-sil anal, más del 40% ya habían tenido alguna lesión previa que se había tratado. El H-sil actual era multifocal en el 20% de los casos y tenían detección del VPH16 en el 41% de los casos. Pues bien, respecto al endpoint primario, la eficacia, esta fue del 71% en la rama de la electrocoagulación, un 61% en las ramas de sinecatequinas y un 82% en la rama del cidofovir. Una diferencia que, como veis, no era estadísticamente significativa. Algunos endpoints secundarios que miramos, como era el aclaramiento del virus del papiloma 16, encontramos que en la rama de la electrocoagulación sí que había un aclaramiento de estos virus, no las otras ramas, también debido a que la proporción que se detectó en estas otras 2 ramas era baja. Respecto a la tasa de efectos adversos, esta fue importante. Fijaros, el 94% de los pacientes que recibieron electrocoagulación presentaron algún efecto adverso, un 75% en la rama del cidofovir y menos de un 30% en las ramas que recibieron las sinecatequinas. No hubo efectos adversos graves, también hicimos controles analíticos y no observamos alteraciones destacables a nivel analítico. Destacar también que el tipo de efectos adversos variaba, predominaba el dolor y el sangrado anal con la electrocoagulación, predominaba el picor y la inflamación perianal con el cidofovir. Destacar también que la duración de estos efectos adversos era diferente entre las 3 ramas, 7 días de media con la electrocoagulación, 10 días con las sinecatequinas, aquí no había diferencias, pero sí que había diferencias con el cidofovir, que de mediana eran 27 días de duración. En el estudio utilizamos unos cuestionarios que pasaban los pacientes de satisfacción, que va a una escala de 1,6, siendo 6 la máxima satisfacción. Decir que todos ellos respondieron con una buena satisfacción, pero sí que los que tuvieron una mayor puntuación eran las sinecatequinas, con 5,5 puntos, mientras que el cidofovir era el que tenía una menor satisfacción, con 4,7 puntos.
Estos pacientes aún están en seguimientos, pero los que ya tenemos datos miramos cuál es la tasa de recurrencia de aquellos pacientes que respondieron, medida en este caso al año de seguimiento, que fue del 33% para el cidofovir, un 35% para la electrocoagulación y un 41% para las sinecatequinas, sin que no se observaban diferencias estadísticamente significativas. Como conclusiones, los resultados de este estudio sugieren que el cidofovir tópico presenta una eficacia y una tasa de recurrencia similar a la electrocoagulación, mientras que las sinecatequinas presentan claramente una mejor tolerancia, ¿no? Y son necesarios más estudios para evaluar el papel de estos tratamientos tópicos en el manejo de la displasia anal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Joaquín, ¿a quién indicarías estos tratamientos tópicos? Bueno, el cidofovir la verdad es que es muy buena opción, pero el problema, como habéis visto, es que se tolera muy mal. Nosotros ahora, por ejemplo, el cidofovir lo estamos utilizando con unos resultados buenos en pacientes que, pese a los tratamientos ablativos, persiste la lesión, ¿no? Estos pacientes que a lo mejor hemos hecho 4 o 6 sesiones de electrocoagulación o ahora de tricloracítico y que persiste la lesión, y muchas veces porque son lesiones multifocales o de gran tamaño, ahí muchas veces utilizamos el cidofovir sabiendo que la tolerancia es mala, pero bueno, con una tasa de respuesta que está bien, incluso en pacientes tan difíciles, complicados como estos, ¿no? Muchas gracias.